hoy vamos a dar un elogio a una persona que de verdad lo merece, Giordano Bruno. Y esto entonces dedicamos la primera parte de la homilía a él. Segunda parte, hoy, a lo mejor porque cristianos no saben, pero por lo menos aquí en España, es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, Pentecost, y es una fiesta de cual vamos a hablar porque es súper raro, nadie entiende lo que es esta fiesta. Es la tercera fiesta más importante del cristianismo, después de Pascua, la Navidad, y esto es el tercero, y la verdad es que es como totalmente desconocido y casi incomprensible de qué cosa va la fiesta. Nos vamos a divertir un poco dando la vuelta de las razones por las cuales existe esta fiesta. Esta es la segunda parte. Entonces, con esto yo me pongo aquí y tenemos la música atrás del señor Mahler. Sí, que se ha puesto allá. No me gusta mucho Mahler, pero el segundo movimiento del quinto se pasa por... está ahí presente. Entonces, señor Giordano Bruno. Quiero ser claro por las personas, yo no soy ni profesor de historia, no he ido a la universidad, soy autodidacta. Y cada semana voy hablando de un personaje y es posible que me pueda equivocar. Pero no me voy a equivocar de mucho. Es que en el sentido que esta capilla está dedicada también a la imperfección. Dios es perfecto y a mí no me gusta la idea de la perfección. Entonces, todas las cosas que voy a decir, la mayoría de las cosas es verdad y hay otras cosas que son un poco no tan verdad y es un poco imperfecto. Entonces, si hay personas que saben más de Giordano Bruno que yo, que pueden intervenir y decir, tú te estás equivocando. Pero, habiendo dicho esto, volviendo sobre el tema. Hombre del siglo XVI, nace en 1548, al lado de Nápoles, a Nola, y al lado del Vesubio. Me gusta también porque conozco Nola y es un sitio increíble. Entonces nace ahí y muere en el año 1600, y muere como muere quemado por la Inquisición, uno de los grandes astrónomos, filósofos del Renacimiento, y muere, y porque para mí me ha afectado mucho, es que muere en uno de los sitios de Roma que más me gusta, el Campo di Fiori. La gente que conoce Roma saben, seguramente han pasado por ahí porque es uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la ciudad. Era una plaza, pequeña plaza en el casco antiguo y todo. Hay un mercado, venden flores también, y muchos bares, terrazas. Todo el barrio es un poco en la marqués también de esto. Y en el centro hay una estatua enorme, siniestro como estatua, un monje todo en negro ahí, muy alto. Y en toda mi gran ignorancia de la vida he pasado ahí años y años y años, pasando al lado tomando café al pie de la estatua, sin incluso me interesarme de nada de quién era la estatua, sin saber nada. Y entonces en esta larga lucha contra mi ignorancia de autodictado, un día me he dado cuenta que esto era el famoso Giordano Bruno. Entonces, y también para mí como hombre, una contradicción entre un lugar que ha sido tan agradable para mí durante años y de repente de saber que ahí fue quemado a una de las personas que más me ha gustado por su originalidad y su pensamiento. Y yo no había puesto las dos cosas juntos. Entonces, ahora, me ha jodido la Campo di Fiori básicamente, de saberlo. Yo por ahí con mi café ya no sabía, yo veo el fuego, la cosa, y fuera el quemado, no solo seguramente judeos y tal, la Inquisición utilizaba esta plaza como lugar para matar. Y entonces, y yo ahora mismo voy a los turistas y dicen, aquí mataba a la gente, y la gente intentaba de romper el buen rollo que la plaza da. Entonces, pero volviendo al personaje, entra como fraile en los órdenes de dominicano a los 15 años.
y se ve que no ha sido muy buen alumno de los frailes, porque a 15 años es fraile, pero ya empieza a crear problemas, que no quiere rezar frente a otros santos, quería solo rezar con Jesús, y entonces viene incluso de joven, viene continuamente acusado de brujería a 16, 17 años. Entonces se ve que nace de una familia con algo genético de ir contra la sociedad y de ser anticonformista desde el principio. Tal es su situación de radicalidad contra los frailes que deja la orden y joven ya todavía a 25 o 26 años se va, Meta lo echan y Meta él mismo se larga. Y desde este momento empieza un viaje físico, porque viaje toda Europa, y en esta época te imaginas caballo caminando, pero consigue dar la vuelta a Alemania, a Francia, a Inglaterra y todo, y las universidades aprendiendo y después como profesor su mismo, y en mi opinión absorbando lo que estaba en este momento en Europa, un fomento intelectual y cultural increíble, el Renacimiento. ¿Por qué este fomento? Porque, como he dicho, él nació en 1548, pero en 1553, es decir, 4 años después de su nacimiento, cae Constantinopla. Cae el último bastión de la sabiduría del mundo de la antigüedad, de los textos, las cosas, incluso pasado por el filtro del cristianismo. Todo eso estaba, bueno, Constantinopla era lleno de artistas, lleno de profesores, y de sabiduría y de textos. Llegan los turcos, una victoria total y absoluta, una derrota del cristianismo ortodoxo. Y muchos de los intelectuales se van y van en Italia, y también por el hecho que Venecia, Pisa, las grandes ciudades marítimas tenían mucho contacto con Constantinopla. Entonces, esta Italia en este momento está lleno de refugiados super universitarios y cosas, y haciendo una revolución en el pensamiento, que era el pensamiento de la iglesia escolástica, lo que se quedaba del mundo medieval. Y se ve que este joven va como una esponja, va chupando todo esto y se va creando ideas y ideas. Y principalmente en el campo de la astronomía. Es un hombre que adora la astronomía. Es otra razón por la cual a mí me gusta, porque a mí también, como de joven, yo tenía telescopios y tal, y a mí me gustaba mucho la astronomía. Y empieza, no solo él, pero los jóvenes de su época, como Copérnicus y otros, y más tarde Galileo, todo, a poner en duda toda la visión física y astronómica de la época, que era el Sol al centro del mundo, las planetas dando vueltas de este Sol, y habiendo solo entonces un universo que era con el Sol al centro. Y esto Giordano Bruno, que empezó a decir que no, y dice una cosa bastante fuerte, dice, el Sol es una estrella, y la vemos más grande porque es más cerca de nosotros, y alrededor de esa estrella hay planetas, y seguramente alrededor de todas las otras estrellas habrá planetas también. Y empezó a hablar de un universo con estrellas y sistemas solares y muchos sistemas, que para nosotros es la evidencia misma. A esta época esto era de hoguera de decir estas cosas. Pero era también filósofo y no se para en esta cosa, y es ahí donde las cosas que empiezan a ser muy apreciadas por los bufones y los cómicos. Empieza a decir, porque respetaba todavía a Jesús, el enseñamiento de Jesús, y dice, si Jesús nace en nuestro sistema solar, en nuestra Tierra, y que hay una infinidad de otros sistemas solares, porque hay todas estas estrellas que tienen, ¿cómo podemos pensar? ¿Existe solo un Jesús? ¿O en todos los sistemas solares hay un Jesús también? Y entonces empieza a decir que a lo mejor hay un infinito número de Jesús. Y esto ya complica la historia a nivel de la iglesia. ¿Y cuál es el mejor? ¿Y cuál es el Jesús que es más justo? ¿El nuestro o a lo mejor de otro sistema solar? Entonces ya estamos en Star Wars, Star
hasta también a decir que a lo mejor todo esto es que no entendemos la naturaleza de Dios y que Dios no es una persona con una barba que crea todo, pero a lo mejor es el todo Dios. Y empezamos ya a entrar en el panteísmo, la idea que Dios no es una cosa concreta, es que la vida es Dios, todo es Dios. Y abre también esto, camino hasta el ateísmo en el sentido que sí, yo también pienso que hay una cosa enorme que ha hecho todo esto, pero que no hay Dios que hace que, que todo esto tiene una razón, que tenemos nosotros que entrar en esta razón. Y llegamos a Baruch Spinoza un poco más tarde, que va formulando todo esto de una manera mucho más teórica. Entonces, con estas ideas llega a Ginebra, a sus 30 y 40 años, encuentra a Calvin, el famoso protestante Calvin. Adoro Calvin por el hecho que es centrado sobre Jesús y los santos para no son cosas, pero empieza a enfadarse después de muy poco tiempo con Calvin porque dice que no hay libertad de expresión, porque empieza a decir cosas y los calvinistas no quieren oír sus cosas y lo echan. Llega a Oxford, es profesor de Oxford, no se sabe cómo o por qué, con qué recomendación, y también ahí, con esta idea de panteísta, la idea de muchos sistemas solares, no gusta en Inglaterra, lo echan también, y llega en Francia. Profesor universitario a París, después a Cambridge. Estamos hablando de un hombre que muere a 52 años, hay mucha vida en muy poco tiempo, y muchos viajes, porque ha dado la vuelta a toda Alemania, la vuelta a la Polonia, y sin coches, sin aviones, no hay Ryanair. Entonces, estamos hablando de una persona determinada y haciendo discursos y creándose enemigos en cualquier lugar que va, porque no se calla y dice las cosas muy claramente. Hay unos textos de él que se quedan, que son maravillosos, de cómo él no quiere callarse nunca, y para él la libertad y la vida es decir las cosas como él piensa, y dice, incluso pueden tener razón o no, pero tienen derecho de decirlo, y también a ello abre toda la idea de la libertad de expresión. La última cosa es que lo echan también de la Francia después de un discurso, de un debate con gente de la física aristoteliana y casi lo mataban al conseguir salir de la catedral gritando y con la gente tirando piedras atrás. Finalmente, última parte de su vida, viene invitado a Venecia por un riquísimo mercante veneciano. Y este mercante veneciano quiere haber un profesor particular para la astronomía, estudiar cosas. Pero es una trampa. Y esto es uno de los aspectos más oscuros de su historia. No se sabe si era intencional desde el principio, no, si este mercante era un mentiroso desde el principio o si ha cambiado, pero este mercante lo denuncia. Mercante que le había pagado para ser profesor de astronomía, le denuncia a la Inquisición por las cosas, por sus enseñanzas. Y lo cogen y acaba los últimos 7 años de su vida en cárcel a Roma. La Inquisición es una cosa terrificante y mucho más es salvaje, sí, pero muy teórico también, es decir, que no es que es bruja y hay que quemar, no, quieren demostrar por qué su pensamiento es malo y por qué hay y si defiende durante 7 años defendiéndose consigue escogerlo. Y es sobre el tema, uno, de la no centralidad del sol, del heliocentrismo que para la iglesia era esencial, porque si no jode la Biblia, si hay otras Biblias, otros Jesús, ya van en tilt, los cables se cruzan, entonces no podía haber sido. Y también por unas reflexiones que tenía sobre la idea que a lo mejor el alma, después de la muerte, puede entrar en otros seres. Entonces, algo que ver con la reencarnación y algo que ver con ideas orientales. Ha llegado a estas ideas por sí mismo o ha encontrado a profesores o personas budistas o antes, en esto también es muy poco sabido. O hay gente que lo sabe y yo no lo sé, pero bueno, al final de la historia no se ve en nada y a la fin lo condenan a muerte. Y lo llevan, y pues los últimos detalles de su vida era un monje cerca con una cruz,
y él dice no quiere ver la cruz porque no necesita pensar a Jesús crucificado. Para él Jesús quiere ver un Jesús no muerto, un Jesús de vida y un Jesús que habla y no estos símbolos de una muerte. Bueno, cosas de esta manera y finalmente muere ahí quemado. Mira cómo son las cosas. Somos 1600, ahora es 2013, son 413 años después de eso, en un pequeño lugar en Madrid, se habla de él. Y entonces, la Inquisición que quería quemar sus ideas, ha quemado todos sus libros. Otra razón por la cual es difícil tener algo ha escrito un montón de libros, tipo 20 o 20, no sé cuántos libros de astronomía, de cosas, y muchos ya no tenemos porque han sido quemados y fueron quemados sus libros antes de ir en la plaza. Pero a pesar de esto, estamos 400 años más tarde en una cosa pequeña, pero bueno, en streaming y después se va a quedar esto, y no solo yo, pero mucha gente en todo el mundo recordándose de Giordano Bruno. Y ves, cuando una persona cree en algo y cuando una persona lo dice con sinceridad, puede morir por lo que dice, pero el bien de esta idea se queda. Y entonces un ejemplo magnífico, lo sabía él cuando las llamas lo quemaban, que esto podía haber pasado, que yo creo que era tan convicto de su idea que creo que sí, que él era seguro que a ellos, y creo que si me recuerdo bien, dice una cosa al juez que lee la sentencia que tiene a morir, y dice, mira cómo son las cosas, usted lo está leyendo, está temblando leyendo el texto, pero soy yo que voy a ser quemado, mira, no temblo. Esto fue también otra historia de esta fuerza moral y esta idea de mantener sus creencias, y entonces ha merecido y mucho estar presente en este homenaje. Un aplauso para el señor. Entonces, Pentecostés. Yo cada semana también quiero hablar de un aspecto de la comicidad, la fuerza de la risa, la libertad de expresión, muchos aspectos de las cosas que los payasos de los bufones y por los milenios, bajo la ironía del patriotismo serio, si se puede decir, es decir, de defender los valores y a intentar de hacer entender a la gente que reír no es solo ocio o una cosa ligero, es una cosa súper profunda. Pero cuando puedo, también a mí me gusta criticar la Iglesia Católica, entonces vamos a volver a criticar la Iglesia, pero intentando de hacerlo con esta visión más amplia de la crítica que este lugar hace contra la Iglesia. Y es cuando nos presenta nuestra historia como si fue la Iglesia Católica la tradición más importante del mundo europeo, o cristiana en general, pensando también en el protestantismo del norte de Europa, que Europa es cristiano. Incluso esta fiesta lo demuestra el contrario. La tercera fiesta más importante de la religión cristiana no tiene nada que ver con la religión cristiana. Pentecostés significa en griego 50 días. Y la fiesta cristiana es 50 días después de la muerte de Jesús a Pascua. Entra dentro de los discípulos, de los apóstoles, entonces no muere como su cuerpo muere, pero su espíritu sigue. Esto básicamente la historia. Y el Espíritu Santo entonces entra y por eso nace la iglesia de esta idea que 50 días después de la muerte de Jesús, con intensidad vuelve su espíritu, el Espíritu Santo, y libera. Yo estoy hablando de esto de manera racionalista, los curas se van a hablar de palomas y cosas raras, pero bueno, la idea es esto básicamente. Vale, problema,
¿Cuál es? El problema es que el mismo día los judíos también celebraban, yo como no tengo buena memoria lo he escrito aquí, los judíos celebran hoy, no, es una dirección de alguien para mi coche, pero entonces hoy es de Wikipedia, es Shavuot. Y es el mismo día. Pero mira cómo es raro. ¿Qué hacen los judíos el día de Shavuot? Celebran 50 días, porque eso es también 50 días, después del entrego de la Torah y más que todo de los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinai. Moisés está ahí en dudas porque son 40 años que están dando vueltas en el punto Sinai y no saben y la gente dice que queremos ir a Shamesher, que queremos ir a cualquier lugar, pero no queremos dar vueltas. Y entonces, lo mandan a la mierda, abren en la discoteca, el pueblo judío, al tercero de oro y cosas así. Y él está solo ahí, y pide Dios, y Dios dice, os voy a mandar 10 mandamientos, si el pueblo judío vuelve a adorar los 10 mandamientos y respetarlo, os voy a llevar a la tierra prometida, esto es en la Biblia. Y además está ella, y de repente llega, no sé, un rayo láser o algo, y empieza a escribir sobre las piedras, que no tenía Bluetooth, entonces no hace de esta manera. Y final de la historia, entonces, mira, qué raro, el mismo día, una fiesta santo viene desde arriba y penetra a los creyentes para dar la misión de lo que es la vida cristiana y todo, pero los judíos, siglos antes, quieren el mismo día también, llegan desde arriba y llegan las leyes, todas las cosas, para volver a hacer creer al pueblo judío. Entonces, para hacer creer al pueblo cristiano, el Dios manda esta energía de vitalidad. Y para hacer creer al pueblo judío, el Dios también manda esta misma fiesta. De la misma manera que Navidad es los solsticios de invierno y es el nacimiento del sol, porque el 25 de diciembre el sol empieza a crecer y la habían notado desde milenios la gente, que el sol entonces había un dios que se llamaba Mitra o Mitrades. Y mira, ¿qué cosa tengo yo? Una mitra. El Papa lleva el gorro de los adoradores del sol. Tú pides a un cura porque se llama Mitra, esto tú eres el cura, lo saben ellos, porque si han estudiado teología lo saben, pero no les gusta el ser recordado. La Mitra es el dios del sol, entonces, ¿y por qué es oro, el color de la adoración del sol? Es el sol. ¿Y por qué el pato es de oro? Porque a los niños, tú ves una cosa de oro que hace llegar la idea del sol, de la alegría, es optimismo. Entonces, el pato, la mitra, son asociados por el color. De la misma manera que las fiestas, todas las fiestas cristianas, son fiestas de otras religiones y le han cogido. ¿Y por qué? Y esto es el punto que quiero hacer para acabar esta cosa. En mi opinión, por una mala leche. Por una mala leche. Porque quieren a nivel político dominar el Imperio Romano. El cristianismo se hace del Imperio Romano porque el Imperio Romano era en declive y la gente con pasta, los banqueros de entonces, los militares, querían algo duro para unificar todo esto. Y los más duros de esta época eran los cristianos. Y en este momento, entonces, los más inteligentes, los más fundamentalistas. Y entonces, como el pueblo con su buen sentido, no veía la necesidad de cambiar religión, porque él tenía su religión del sol, o los judíos tenían el suyo, etc. Había muchas religiones, pero todas las religiones que vienen ya no es el Dios sol, es el Dios Jesús.
pero como, y si tú no eres el codo, a la hoguera. Y ya empieza a volver la historia de Giordano Bruno en esta cosa, esta intransigencia, esta mala leche, y que se entiende no por razones religiosas, por política. Y mira, lo tenemos aquí, Séneca, mira lo que dice. Séneca era de Córdoba, era el hombre que nace en el primer siglo del aire cristiano, y él dice, la religión está considerada verdad por el pueblo, falso por el sabio y útil por el poder. Yo creo que esto lo dice todo. Esto era antes del cristianismo. Demuestra que el Imperio Romano era muy consciente que necesitaba una religión para mantener todo esto, un imperio que iba desde Portugal hasta la Persia, que iba desde Alemania hasta el egipcio. Te imaginas la tamaña y tantas religiones y tanta gente. Era un imperio incluso laico durante mucho tiempo para hacer que toda esta gente viviera juntos. Y después declivo, derrumbo, llega el cristianismo, esto es un fanatismo muy duro y recoge todo esto y intenta de unificarlo, dando una razón cristiana a todas las otras fiestas. Como yo quiero mantener el espíritu de Giordano Bruno y poner en duda las cosas cuando me dan las ganas, y poner en duda incluso las fiestas cristianas cuando me dan las ganas, y yo desafío a cualquier teólogo o cualquier cura o al papa, el mismo papa, de decir a mí que yo me estoy equivocando. Decir a mí que no es así, que el cristianismo no ha incorporado las otras fiestas, no ha sido violento, que Giordano Bruno ha caído y ha muerto en un incidente atropellado por un coche o algo así. ¿Qué me lo dicen? Y yo discuto con ellos, pero yo creo que es indefendible su actitud y yo por eso no me voy a callar.